de la región andina, que son Perú y Colombia. Y es que no solo dependemos en 80 y pico de por ciento, este año debemos estar en 82, 83% de hidrocarburos, pero en realidad esos hidrocarburos son petróleo, lo que no es el caso de los países que sí son productores de gas, siendo el gas una fuente, por el momento, menos, digamos, contaminante que el petróleo. Y la segunda particularidad que nos caracteriza es que el 37% de este consumo se debe al sector del transporte, delante del sector industrial, lo cual significa que el principal puesto de consumo energético en nuestro país no es un puesto productivo. Y eso significa entonces que tenemos un problema en cuanto al valor agregado de la energía que consumimos y a su aporte, en particular al crecimiento económico. Finalmente, el tercer problema o la tercera apuesta mayor que el informe menciona para el Ecuador es aquella de la orientación actual de la política energética, que está principalmente determinada por la producción o la extensión de la capacidad de producción de hidroelectricidad, eso en detrimento de la inversión, en particular en energías renovables alternativas como los biocombustibles, el solar, el eólico. Y a partir de eso, entonces, el tercer punto es qué recomendaciones se pueden formular. Yo he notado 4 recomendaciones que Miguel retomó ahorita en su síntesis, que plantean una serie de preocupaciones en cuanto a, digamos, la viabilidad de una acción pública práctica. Primero, la necesidad de una planificación integral. Y esto nos plantea un problema que creo que Arturo planteó de manera magistral, entonces no hay necesidad de desarrollarlo más, de consistencia entre distintas políticas sectoriales, y de mi perspectiva un problema mayor al ver que la orientación de la política energética, entonces sectorial, está hoy día determinada por una autoridad subsectorial, es decir, el Ministerio de Energía Renovable y Electricidad, lo cual plantea un problema simplemente de factibilidad, y hemos visto varios ejemplos de dificultad de coordinar, por ejemplo, las acciones del Ministerio de Minas y Petróleo. Segunda recomendación, diversificar la producción y el consumo, y esto refiere a un problema estructural que voy a retomar en mis conclusiones, que es el costo marginal de la transición. Tercera recomendación, focalizar los subsidios, y creo que esa es la recomendación que yo creo que toca defender y argumentar, y a partir de la cual se debería incluso armar una agenda de trabajo, porque es probablemente el instrumento de política que en la actualidad sostiene más el consumo de petróleo. También voy a retomar ese problema en la conclusión. Y finalmente, la última recomendación, invertir los excedentes de las bonanzas, que probablemente va a ir creciendo en los próximos 10 años, en investigación y desarrollo para, digamos, generar una capacidad de innovación, una capacidad de producción por energías alternativas. Frente a esto, quisiera plantear 4 líneas de trabajo que me parece que están a la agenda de una política de transición energética. Primero, una preocupación básica que en todo lo que se dice y se escribe está en general relegada a un segundo, y para no hacer un tercer plano, y es que cuando de energía se trata, en realidad hay que tomar en cuenta una extrema diversidad de actores, no solamente en el ámbito del consumo y de la producción, sino en el ámbito de los lobbying, en el ámbito de los movimientos sociales, en el ámbito de las estructuras sociales, es decir, los modos de vida y los estilos de vida que rigen finalmente nuestros hábitos de consumo energético. Segundo, yo creo que hay que trabajar seriamente sobre
el rol del Estado y la consistencia no solamente de las políticas, sino también del sistema institucional, y en particular de quién detiene autoridad en ámbito de políticas energéticas. Y no puede ser, para digamos, ironizar un poco, es una cosa demasiado seria como para ser confiada a los expertos en energía. ¿Por qué? Porque el problema del Estado consiste principalmente, si uno quiere realmente apostar a una transformación de fondo, en incidir en la demanda, lo cual no es un problema de los expertos en energía, hasta donde intervengan, por ejemplo, en ergonomía o en eficiencia energética. Pero el resto, en realidad, son problemas que tienen mucho más que ver con políticas agrícolas, industriales, de transporte o incluso consumo familiar o individual. Tercer eje es justamente lo que mencionaba hace un ratito, el problema del costo marginal, y es cuánto costaría sustituir un porcentaje, un 1% de crecimiento económico producido por hidrocarburos por un por ciento de crecimiento producido por energías renovables. Y ese es un problema que no está resuelto. Es un problema que recién se empieza a modelizar en los países importadores, porque es un problema de supervivencia. Es un problema, por ejemplo, de reducción del endeudamiento público, sin siquiera tener subsidios o políticas de subsidios. Es un problema que, por ejemplo, orienta toda la política fiscal en materia de innovación o de inversión en energías renovables. Hace nada más una anécdota, que también voy a usar un minuto. Hace 2 años, 3 años, el gobierno francés anunció de manera muy tonitruante que iba a financiar, por ejemplo, entre otras cosas, la inversión en energía solar. Esto era cifrado alrededor de unos 10.000 millones de euros. A los 2 años el gobierno hizo 10 pasos atrás porque se dio cuenta que al financiar, eso es literalmente financiamiento público, o sea, como decía Arturo, hoy día no es rentable invertir en solar por un montón de razones, ¿no? Es la única manera de hacer esto para tentativamente llegar a una masa crítica que permitiría desbaratar los costos de producción, sería por subsidios estatales. Pero el gobierno francés dio 10 pasos atrás porque se dio cuenta que al financiar esta instalación, esta sustitución, si ustedes quieren, con paneles solares, estaba financiando la industria china de los paneles solares. Y eso obviamente no es sostenible. Entonces, este problema del costo de la transición no es solamente un problema de cantidad de megavatios o de barriles de petróleo, es un problema de comercio internacional y de equilibrios geopolíticos. Y finalmente, tal vez suena un cliché, pero yo sí creo que vale enfatizarlo, un eje de reflexión en el ámbito de la política de transición debe en prioridad ser el modelo de desarrollo. Hay una cierta inercia en el consumo energético que está determinado, ya yo lo mencioné, por la tendencia demográfica, por la evolución de la economía, pero que está en gran parte también determinada por la cultura. Y esas son variables que deberían ser trabajadas, así como se han trabajado en otros momentos, por ejemplo, la reducción de emisión de plomo en la gasolina o simplemente normas de construcción que permitan tener un mejor aislamiento, en particular por lo que nos interesa en la región, para reducir, digamos, la necesidad de aire acondicionado en los edificios, en los vehículos, ¿no? Y ese problema del modelo de desarrollo no solamente es una cuestión, digamos, macroeconómica, es ante todo, me parece, una cuestión de sociedad. En primer lugar, me parece un tema que debería convocar hoy día
a los sociólogos, también a los antropólogos, para tener un conocimiento mucho más fino de cuáles son los cuellos de botellas que impiden hoy día, por ejemplo, que en el altiplano o en las sierras se utilice cocinas de cerámicas, sabiendo que son más económicas, en vez de tanques de gas, que sabemos que son subsidiados y tienen una desventaja, obviamente, para el financiamiento público. Nada más quisiera nuevamente felicitar al SEDA y en particular a Miguel Castro por la calidad del informe y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Guillaume. Y con eso queremos pasar a unas preguntas y abrir la discusión. Y por favor, quiero invitarles a todos que vuelvan aquí a la mesa adelante. Y vamos a recoger unas 3 a 4 preguntas para responderlas. Muchas gracias.